Good morning, English activities. Topic, present simple and daily activities. Exercise 1. Read about Julia and underline her daily activities. En este ejercicio vamos a leer sobre Julia y vamos a subrayar las actividades diarias. Entonces, la primera ya está hecha, Gets Up. De esta manera vamos a leer y encontrar todas las actividades que ella realiza durante el día. Exercise 2. Read the text again and answer the questions. Leemos el texto del ejercicio 1 y respondemos las siguientes preguntas. What does Julia do in the morning? ¿Qué hace Julia en la mañana? What does Julia do in the afternoon? What does Julia do in the evening? Entonces, las respuestas tienen que ser así con sujeto, el verbo y el complemento. Recuerden, las respuestas de estas preguntas están en el texto del ejercicio 1. Exercise 3. Write about your own daily activities. Vamos a escribir sobre sus actividades diarias. Estamos dando un ejemplo aquí. In the morning I have breakfast, I water the plants and I do exercise. Está dividido en 3 secciones en las 3 partes del día. In the morning, usted aquí completa in the afternoon, in the evening. Puede listar 2, 3 las actividades que usted realice, no hay límites. Entonces recuerde que tiene que ir con sujeto, en este caso I, porque va a hablar de su persona, el verbo y el complemento. Se pueden guiar también nuevamente leyendo el ejercicio 1 porque más o menos es así el párrafo que tiene que quedar, pero con sus actividades diarias. Esas son todas las actividades. Thank you. Bye.